Gloria a Dios, gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a estar empezando este servicio. Vamos a hacerlo leyendo la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo en el libro de Efesios. Efesios capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser apartados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor por habernos escogido, por habernos permitido en esta noche estar en este lugar, porque fue el que nos escogió. Soberano Dios, te damos gracias, amado Rey, en esta noche. Gracias porque hoy, Señor, nos encontramos en este lugar, Padre, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Estamos aquí, Señor, delante de ti, Señor, para darte gracias por este día que ha pasado. Gracias por la vida de cada uno de nosotros, Señor, los que nos encontramos aquí y aquellos hermanos que no han venido, Señor, o no pueden venir hoy, Señor, pero que desde casa, Señor, nos están escuchando, Señor. Te pedimos que les guarde, que les bendiga, que les aliente, Señor, a estar, Señor, escuchando tu palabra, Señor, escuchándote a ti, Padre precioso, en esta noche maravillosa, Señor, el cual, Señor, hemos escogido en este momento, estos minutos, Señor, estas horas, para glorificarte, para honrarte, Señor, porque solo tú eres Dios, porque solo tú eres santo, porque solo tú eres digno, porque solo, Señor, a ti tenemos que alabar y bendecirte, Señor. Gracias porque, como dice tu palabra, nos escogiste, Señor, nos predestinaste, nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor, por tu perfecta y santa voluntad, Señor. Tú lo hiciste, amado Rey, y a través de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, que lo dio todo, Señor, en esa cruz. Hoy podemos, Señor, estar delante de ti, Señor, porque esa sangre preciosa nos limpió y nos purificó, Señor, y hoy nos hace aptos, Señor, para estar delante de ti, Señor, agradeciéndote a ti, Señor, por todas las cosas, Señor, que nos das, Señor, por las bendiciones que nos has dado y por las que nos ha de dar, Señor. Gracias, gracias, oh Dios. Gracias por la vida de cada hermano, cada hermana, Señor, que hoy se dan cita en este lugar, mi Rey. Gracias porque tú has colocado en nuestro corazón el querer como el hacer de venir a este lugar, Señor. Gracias porque hoy queremos levantar nuestras manos a ti, Señor, y darte muchas, pero muchas gracias, Señor. Saber que solo tú eres bueno, Señor, que solo tú eres bueno, Señor, y tu amor y tu misericordia, Señor, es grande, Señor. Tu palabra dice que la tierra está llena de tu misericordia, Señor. Hoy te adoramos y te exaltamos, precioso Rey, y te damos la bienvenida, Espíritu Santo, a este lugar. Y te damos la bienvenida, Espíritu Santo, para que seas quien tome, Señor, el control de todo lo que vamos a hacer en esta noche, que todo lo que vamos a decir, que todo lo que salga de nuestra boca, Señor, sea para bendecirte, para alabarte, para glorificarte, Señor. Te pedimos que nos guíe, Espíritu Santo, en todo lo que vamos a hacer. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Vamos a estar orando por nuestro hermano Marcos, que trae la palabra de Dios. Señor, te damos gracias, Señor. Seguimos dándote gracias, Señor, porque no nos cansaremos de darte gracias, amado Rey. Gracias por la vida de nuestro hermano Marcos, Señor. Gracias por el ministerio, Señor, que tú le has dado a él, Señor. Te pedimos que cada día, Señor, lo uses, Señor, en gran manera. Señor, gracias porque él ha sido, Señor, de bendición, Señor, en este lugar, de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que esa palabra, Señor, que
que Él trae, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Esa palabra sea de edificación, Señor, para nuestras vidas, amado Rey, y que seas hablando a nuestros corazones, Señor, conforme sea la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, precioso Dios, porque solo tú eres santo y solo tú eres digno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, Dios les bendiga. Doy gracias a Dios por estar en este lugar y por la oportunidad que me da de traer el mensaje de su palabra. Para ello, le voy a pedir que se ubique en sus Biblias, en Romanos capítulo 9. Vamos a estar leyendo los primeros versículos hasta el 13. Romanos capítulo 9, del versículo 1 hasta el 13. Dice la palabra de Dios: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es de Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho, ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. El tema que traigo en esta noche lleva por título Tristeza por los perdidos. Y cuando nosotros tocamos este tema o nos acordamos de los perdidos, pues sentimos una profunda tristeza. Para los que hemos nacido de nuevo, es un gran gozo, es una alegría, es un privilegio que hayamos sido rescatados de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo. Dios es luz, como dice 1 Juan, y no hay ningunas tinieblas en Él. Y como Él nos ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable, pues nosotros hoy podemos decir firmemente y fielmente que hemos nacido de nuevo. Pero hay algo con lo que nosotros, como cristianos, como nacidos de nuevo, como hijos de Dios, vamos a luchar en esta vida, y es sufrir y sentir tristeza por nuestra nación, como lo menciona el apóstol Pablo, pero también por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros vecinos que no tienen a Jesucristo, que no lo tienen como Señor y Salvador, porque de cierta forma muchas personas, la gran mayoría, dicen que creen en Dios, que creen en Jesucristo, pero no lo tienen como su Señor y su Salvador. Y con esto nosotros debemos luchar por eso, debemos sentir, de hecho lo sentimos, tristeza por los que están en esta tierra y no tienen a Jesucristo como Señor y Salvador. Y si hablamos de un familiar, pues con más profundo dolor decimos que no han nacido de nuevo.
Por supuesto, esto va a cambiar es el día que el Señor nos levante, pero mientras que estemos acá en la tierra vamos a sentir ese profundo dolor. Primero, mi anhelo de salvación por los perdidos. Y aquí vemos el versículo 1, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. El apóstol Pablo, en toda la carta de Romanos, nosotros encontramos esas conexiones que nos dan o empatan lo anterior con lo que viene. De manera que, dice el apóstol Pablo, ahora pues, y esas son unas conexiones que nosotros encontramos en toda la carta de Romanos. Pero en esta oportunidad, en el capítulo 9, recordando que no había divisiones, pero él empataba los temas que llevaba, no hay ninguna conexión. El apóstol Pablo entra de lleno y dice, verdad digo. Y es que hay una condición especial en este momento que el apóstol Pablo está escribiendo, y es que dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. En el versículo 1 nos dice, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con verdad digo y no miento? Él nos está enseñando, o Dios a través del apóstol Pablo, que el cristiano no debe mentir. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Como estoy en Cristo, no miento. Así debe ser nuestras vidas. Así debemos nosotros vivir en verdad. No es una opción para el cristiano la mentira. Y es impresionante la manera tan dramática y drástica en la que el apóstol Pablo pasa del gozo, porque si recordamos el capítulo 8 y vemos el capítulo 9, es un contraste bastante grande, porque en el capítulo 8 el apóstol Pablo está hablando de ese gozo de la salvación, está hablando de ese privilegio, está hablando de que nadie nos podrá separar, y en este capítulo, en el capítulo 9, llega con una profunda tristeza, de la celebración al lamento. Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Aquí, como le dije, no conseguimos nada que nos conectara con el capítulo 8, ningún conector conseguimos en este capítulo. Es algo particular, porque toda la carta se conecta, pero en nosotros vemos que aquí el caso del apóstol Pablo es por lo que sentía, por ese grande dolor que dijo, verdad digo en Cristo y no miento. Ahora yo les pregunto, ¿así nos sentimos nosotros por los perdidos? Esa es una pregunta para reflexionar, porque el apóstol Pablo, como leímos acá, está hablando es de los judíos, de los israelitas. Y está hablando de que tiene un profundo dolor por ellos, por los perdidos. Así nosotros sentimos ese profundo dolor por los perdidos. Y esta es una de las cosas que nosotros podemos experimentar acá en esta tierra con profundo dolor. Y es que las personas que más amamos, nuestros familiares, amigos, vecinos, están en guerra con nuestro Dios. Están en guerra con nuestro Dios. Recuerde que la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, ¿quién no tiene un amigo, un familiar, un vecino que esté o que sea amigo del mundo y enemigo de Dios? Todos padecemos de eso. Nuestros padres, hijos, hermanos, queridos, amados por nosotros y enemigos de nuestro Dios, sumergidos algunos en falsas doctrinas, en idolatrías, pero al final
es enemigo de Dios. Y eso es algo que debe dolernos a nosotros. Es algo que nosotros debemos sentir una tristeza, así como dijo el apóstol Pablo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Por esto, nosotros debemos orar por esas personas. Por esto nosotros debemos evangelizar a esas personas. Este mismo entendimiento de la palabra de Dios, esta misma comprensión del Evangelio, es lo que nos produce ese dolor. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha mostrado su palabra, el Señor nos ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable, y ahora nosotros vemos claramente que esas personas están perdidas. Y lo más triste es que partan de esta vida sin ponerse a cuentas con Dios. Es algo de lo cual nosotros nos debe doler en nuestro corazón. En el versículo 3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Aquí nosotros encontramos algo radical, algo fuerte que está diciendo el apóstol Pablo, entendiendo que ese mismo apóstol Pablo, hacía un momento, en Romanos 8:39, dijo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué quiso decir el apóstol Pablo con ser anatema? La palabra anatema en el Antiguo Testamento tenía un significado positivo, porque era separado para el servicio del Señor, algo especial, pero también tenía separado de Dios. Y cuando el apóstol Pablo usa esta palabra de anatema, no lo toma en un sentido positivo, al contrario, está hablando de hacerse maldito, de estar apartado, desterrado de Dios, apartado o separado. Eso significa esa palabra en este contexto, la palabra anatema. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Porque deseara yo mismo ser anatema. No lo iba a hacer porque él mismo sabía que nada ni nadie lo podría separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero si nosotros analizamos un poco, nos damos cuenta que el mismo apóstol Pablo nos dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Él quería como tomar ese lugar por su pueblo, por esa tristeza y ese profundo dolor que él tenía por el pueblo de Israel que estaba sufriendo. Y el Señor Jesús fue el que tomó ese lugar. El apóstol Pablo sabía claramente que esa no era una posibilidad, de él tomar ese lugar, pero con esa tristeza y ese profundo dolor lo dijo de esa manera, deseara yo mismo ser anatema, pero no. ¿Por qué? Porque ya Cristo había venido y muerto en la cruz para perdón de nuestros pecados. ¿Qué sucede? Que si nosotros vemos en el versículo 4 y 5, está hablando de los israelitas, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de los israelitas que fueron pueblo escogido por Dios, de la adopción, adoptados, el pacto que Dios hizo con ese pueblo para salvarlo, la ley que dio Dios a través de ese pueblo y esas promesas que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Ahora, entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Falló el pacto? ¿Falló la ley? ¿Fallaron las promesas? ¿Falló la adopción? Si alguna de esas cosas hubiese fallado, pues nosotros no tendríamos seguridad de salvación hoy en día, porque si Dios hubiese fallado en algún momento,
pudiera también fallar hoy a través del nuevo pacto. Pero ¿qué pasó ahí? Era un pueblo tan bendecido, porque era el pueblo escogido por Dios, que el apóstol Pablo dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué falló? Respuesta sencilla, el pueblo de Israel. Dios no falla, Dios cumple sus promesas, Dios cumple sus pactos, Dios cumplió la ley, Cristo vino y cumplió la ley, no falló ni el pacto ni la promesa. Y hoy en día nosotros encontramos algo que en algunos contextos de algunas iglesias todavía siguen creyendo que Israel es la nación santa, escogida por Dios y que ellos van a ser salvos. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que ya no es por carne. ¿Qué sucede con el pueblo judío? Pues resulta que el pueblo judío rechazó a Jesucristo como el Señor y Salvador. Pues resulta que el pueblo judío hoy en día sigue rechazando a Jesucristo como Señor y Salvador. Y no solamente a los judíos, sino que por esa dureza del corazón de ellos es que a nosotros nos llega la salvación. Pero al mismo tiempo debemos entender que acá, ya sea judío, ya sea griego, ya sea romano, ya sea colombiano, si rechaza a Jesucristo como Señor y Salvador, por supuesto no es un hijo de Dios. Entonces, no fue así. Dios no falló, las promesas no fallaron, el pacto y la ley no falló, sino el pueblo judío, el pueblo israelita, el pueblo que rechazó al Señor falló. ¿Por qué? Aquí vamos al segundo punto, el plan de salvación de Dios por los perdidos. Recordemos que una cosa es lo que nosotros queremos y deseamos para los perdidos, pero otra cosa es el plan de salvación de Dios por los perdidos. Y algo que le preocupó grandemente al apóstol Pablo, quizás muy parecido a lo que le preocupó a Moisés en un tiempo, que Moisés le decía a Dios, ¿y qué van a decir ahora? ¿Que tú los sacaste de Egipto para que murieran en el desierto? Le preocupaba al apóstol Pablo grandemente, y nosotros lo vemos en el versículo 6, y es el honor de Dios. Lo mismo que le preocupó a Moisés, lo vemos como el apóstol Pablo lo resalta aquí y dice claramente, no que la palabra de Dios haya fallado. La palabra de Dios no falla. El apóstol Pablo siente un profundo dolor por los perdidos, pero al mismo tiempo entiende que su Salvador, quien lo escogió a él, quien lo eligió, no falla. Y quería recalcar y mostrarle a los romanos, sobre todo a los judíos, que la palabra de Dios no falla. Hermanos, así como lo dijo el apóstol Pablo con una firmeza y a pesar de la adversidad y el dolor que estaba sintiendo, así nosotros podemos decir firmemente hoy que la palabra de Dios no falla. Y eso que nosotros hoy en día, el apóstol Pablo en ese tiempo no tenía tan grande comprensión de todo como nosotros lo tenemos hoy en día. Conocía en parte. Nosotros hoy, gracias a Dios, conocemos toda la historia. Tenemos la Biblia completa y por el pasar de los años y los acontecimientos, naturalmente podemos entender que la palabra de Dios no falla. Pero aún más allá, nuestra ley, que es por la fe, por medio de la fe, vemos claramente que Dios no falla. Su palabra no falla. ¿Es así o no es así? Amén. Aquí es cuando los cristianos dicen amén, pero con gozo. Hermanos, recordemos esto. Sentimos un profundo dolor
por los perdidos, por nuestros familiares que son enemigos de Dios, pero al mismo tiempo el Señor nos da una gran bendición de que nos ha elegido a nosotros. En los versículos que siguen, el apóstol Pablo comienza a dar una explicación de la elección de Dios. No todos los hijos de Abraham, es la elección de Dios. Es la elección de Dios, lo podemos ver. Dice en el 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, lo vemos después en el 12 que dice, se le dijo al mayor, servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pero quedó un versículo pendiente, que es el versículo 11. Y aquí nosotros vemos que es la elección de Dios, que es el plan de salvación de Dios por los perdidos. En el versículo 11 dice, pues, no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que lo llama. Por el que llama. ¿Quién es el que llama? ¿Quién es el que escoge? No es por las obras. Mire, hermanos, a hoy en día nosotros tenemos que tener claro esto. No es por lo que usted y yo hagamos. No se trata de eso. Nosotros tenemos que ver, digamos, completamente la historia. Nosotros en un tiempo decíamos, cuando yo decidí seguir a Cristo, por falta de conocimiento, cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios es el que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros para esa salvación. No es que yo accioné, es que Dios puso en mí para que yo accionara. Dios es el que nos elige, no por nada de lo que usted y yo hayamos hecho. Es por lo que Dios hizo. Dios tiene un plan de salvación y es a través de Jesucristo. El día de hoy, esas personas que aún todavía defienden dentro de iglesias llamadas cristianas que el pueblo de Israel es un pueblo santo, es un pueblo escogido. Ese era Israel antes de Cristo, hermano. Después de Cristo, ¿cómo quedó Israel? ¿Cómo cree usted que quedó Israel? Como cualquier otra nación, rechazó al Salvador. ¿Cómo se salva un israelita o cómo se salva un judío hoy en día? ¿Cómo llega la salvación? A través de Cristo. Ninguno de ellos pudo cumplir la ley para salvación. Y hoy en día creen que por circuncidarse, por cumplir la ley que no la cumplieron en su tiempo, van a ser salvos. No. Nosotros debemos tener claro que la elección es por el que nos llama, por quien nos escoge. La hermana leyó Efesios capítulo 1, sí, y hablaba de quién nos escogió, quién nos predestinó, sino Dios. Dios. Hoy en día nosotros debemos orar por Israel, sí debemos orar por Israel. No por el pastor Israel Meléndez, también por el pastor. Debemos orar por Colombia. Así como podemos orar por Israel o debemos orar por Israel, debemos orar por Colombia, debemos orar por los Estados Unidos, debemos orar por todas las naciones. Por Venezuela. Por ahí salió un venezolano. Debemos orar por todas las naciones. Hermanos, y ya voy a ir finalizando. Nosotros entendemos que no es como el hombre piensa o planifique, es como Dios el que lo elige, tiene el plan de salvación. Los incrédulos se encuentran en una terrible situación, están perdidos y solo Dios los elige o nos ha elegido. Y nosotros, como elegidos ya del Señor, ¿qué debemos hacer? Dios los elige
Pero ¿cómo llega el Señor a la vida de la persona? A través de su palabra. A través de su palabra. Nosotros, como esos elegidos, debemos orar por los perdidos, pero también debemos predicarle a los perdidos. Debemos entregar nuestro corazón totalmente al Señor en servicio. Y alguien me dijo, ¿pero qué? ¿Tengo que andar predicando y no voy a trabajar? Yo tengo que trabajar. No hablo de eso. Estoy hablando de rendir el tiempo, aprovechar el tiempo. Tenemos responsabilidades, tenemos trabajos, pero al mismo tiempo debemos predicar el Evangelio. En cualquier oportunidad, Dios llega a la vida de las personas a través de su palabra. Y nosotros debemos llevar esa palabra. Nadie hoy en día se va a salvar por estar circuncidado, por cumplir la ley, solamente a través de Cristo Jesús. Nosotros como iglesia hemos comenzado un movimiento de oración y interno acá en la iglesia, ahora lo estamos llevando externo por las misiones. Cuando hablamos de las misiones hablamos de los lugares. Ya comenzamos a orar por Santander. La próxima, que es el viernes, vamos a orar por Santander Norte, conociendo un poco acá Colombia, que no lo conozco mucho, pero al mismo tiempo, o progresivamente, mejor dicho, vamos a estar orando por las otras naciones. Hay naciones las cuales no han sido evangelizadas todavía. Hay partes en este mundo donde no se ha llevado la palabra de Dios. Pero ¿qué me dice usted de las partes que fueron fundadas bajo los preceptos cristianos? Por ejemplo, Estados Unidos, y es una de las naciones que hoy en día acarrea tanta perdición, tanta maldad. También por ello debemos orar. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 15 y 16. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, así como el apóstol Pablo sintió ese profundo dolor en su corazón por el pueblo de Israel que se estaba perdiendo y que está perdido, así nosotros debemos sentir ese profundo dolor por los perdidos hoy en día, porque nosotros tendemos en algunas oportunidades, y es comprensible por el corazón humano, a sufrir solamente por nuestros familiares más cercanos, por nuestros padres, por nuestros hijos que se están perdiendo, por nuestros hermanos. No, sí debemos sentir por ellos, pero al mismo tiempo debemos sentir ese dolor profundo por nuestros hermanos de nación, por esta humanidad que cada día se está perdiendo sin Cristo. Al sentir ese dolor profundo, mi llamado es a que oremos cada día más por los perdidos, pero al mismo tiempo a que le llevemos el mensaje de salvación. Recuerde que la carta a los romanos está catalogada como el Evangelio según Pablo. Ese no es otra cosa sino el reflejo del mismo Evangelio de Cristo, y ese mismo sentir de Cristo lo tenía el apóstol Pablo, y eso es lo que nosotros debemos aprender, adoptar y amar de esos hombres que entregaron su vida al servicio del Señor. Amén. Señor Dios, gracias Padre eterno por tu palabra. Gracias Señor, porque a través de ella nosotros podemos ver que solo en ti hay salvación. A través de ella nosotros podemos ver lo grande, lo maravilloso que eres, el amor que has derramado a través de Jesucristo por nuestras vidas para salvarnos, Padre eterno. Gracias Señor, porque a través de la palabra podemos entender que he sido escogido, Señor. Hemos sido escogidos por ti para salvación. Padre, también rogamos por esas personas que aún no te conocen, Padre eterno, para que seas tú trayéndolos, Señor,
rendidos a ti, a tus pies, en amor, Dios de la gloria, en arrepentimiento, en convencimiento de pecado, y que reconozcan que solo en ti hay salvación, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Vamos a estar orando por 3 puntos acá que van de acorde con la palabra del Señor. Vamos a estar orando el primer punto por conversión por los colombianos. El segundo punto, conversión por nuestros familiares, amigos y vecinos. El tercer punto, que Dios transforme, cambie este gobierno por un gobierno que sea temeroso de Dios. Amén. La palabra de Dios dice que si hay 2 o 3, ahí Él está. Sabemos que hoy habemos más de 3 y todos unidos en el mismo pensar, en el mismo pensamiento, vamos a estar orándole al Señor. Padre, te damos gracias, mi Rey. Gracias, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Esa palabra, Señor, que hoy, Señor, trae, Señor, vida a nuestros corazones. Esa palabra, Señor, que es más cortante que espada de doble filo, Señor. Te damos gracias, amado Rey, porque cada vez que tú nos hablas a través de tu palabra, aprendemos, Señor. Pero hoy, Señor, queremos orar, Señor, todos unidos, amado Rey, por Colombia, Señor, por las personas, Señor, de este país, Padre, por nuestra querida Colombia, Señor, por cada habitante, Señor, de este país, oh Dios, por aquellos que no te conocen, Señor amado, para que ellos puedan tener, Señor, ese arrepentimiento, oh Dios, apartarse, Señor, como dice tu palabra, del pecado, Señor, donde se deleitan en el pecado, Señor. Pero sabemos, oh Dios, que tú eres un Dios lleno de misericordia, Señor. Hoy te pedimos, oh Dios, misericordia, Señor, por aquellas personas, Señor. Por aquellas personas, Señor, que vagan sin ti, Señor, perdidos, Señor, cautivos, como dice tu palabra, Señor, en el pecado, Señor. Hoy te pedimos, oh Dios, que seas tú, Señor, libertando, Padre, a estas personas, sacándolos, Señor, de esa cautividad donde se encuentran, Señor. Seas trayéndolos, Señor, como dijo nuestro hermano Marco, a los pies tuyos, Señor. Pero que en nosotros, Señor, coloques el querer como el hacer, de extender tu palabra, Señor. Como dice tu palabra, la mies es mucha y los obreros pocos, Señor. ¿Cuántas personas necesitan, Señor, que le hablemos de ti, Señor? ¿Cuántas personas necesitan una palabra, Señor, que venga de parte tuya y nosotros muchas veces callando, Señor? Por favor, Señor, coloca, Señor, en nosotros el querer como el hacer, Señor. Quita todo miedo, Señor, quita todo temor, porque sabemos que no somos nosotros, que es tu Santo Espíritu el que habla a través de nosotros, Señor. Que cada persona que llegue, Señor, nosotros podamos hablar, Señor, de la salvación, de ese sacrificio que hiciste en la cruz por amor a nosotros, Señor. Así como nosotros, Señor, andábamos en un tiempo también, Señor, ciegos en el pecado, Señor, pero tu amor, tu misericordia y tu gracia nos sacó, Señor, de la oscuridad, de las tinieblas, y nos trajo a tu luz admirable, Señor. Hoy sentimos dolor, Señor, en nuestro corazón, Señor, por aquellas personas, Señor, que no han llegado a los pies tuyos, Señor. Hoy te pedimos perdón por ellos, Señor. Hoy te pedimos misericordia por ellos, amado Dios. Oh Santo de Israel, te adoramos, Señor. Te adoramos, oh Dios. Cuántas personas, Señor, se están yendo, Señor, sin haber conocido, Señor, tu palabra, sin haber, oh Dios, escuchado, Señor, esa palabra, porque muchos de nosotros, Señor, callamos, Padre precioso. Y hoy te pido perdón, Señor, hoy te pido perdón, Padre, y te pido que me ayudes, oh Dios,
a que mi boca se abra, Señor, a hablarle al Señor a aquellas personas a tiempo y fuera de tiempo, como dice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. En esta noche te lo rogamos, amado Rey. También queremos orar por la conversión, Señor, de nuestros familiares, Señor, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, Señor, aún nuestra familia, Señor, apartada de ti, Señor, viviendo, Señor, en sus deleites del mundo, Señor, cuando sabemos que las cosas del mundo pasan y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre, Señor. Aún, Señor, ellos apartados de ti, Señor, pero hoy rogamos a ti, Señor, por ellos. Hoy rogamos, Señor, por nuestros hijos que no te han conocido. Hoy rogamos aún por nuestros padres, Señor, que muchos, Señor, de ellos no han conocido. Hoy rogamos, Señor, por mi esposo, por las esposas, oh Dios, de mis hermanos que no han llegado a los pies tuyos o que se han apartado, Señor, que aquellos que se han apartado, Señor, tu misericordia, Señor, nuevamente les alcance y los traiga con lazos de amor, Señor. Aquellos, oh Dios de los cielos, que tienen esa lucha interna, Señor, tú les ayudes, Señor, tu Santo Espíritu les ayude, Señor, a permanecer, Señor, en ti, Señor. Oh Dios, hoy rogamos por ellos, Señor. Hoy, Señor, pido por la vida de Robinson, Señor. Allá, Señor, donde esté, tú le toques, tú le visites, Espíritu Santo, y le convenza de pecado, de juicio, Señor. Hoy cada uno de nosotros levantamos un clamor por nuestros hijos, Señor. Hoy cada uno de nosotros levantamos un clamor por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, Señor. Vecinos que no han conocido de ti, Señor, y nosotros callando, Señor. Por favor, Señor, perdónanos y ayúdanos, Padre, a entender, Señor, lo que dice tu palabra, oh Dios, predicando tu palabra, hablando a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Escuchen o dejen de escuchar. Nuestra responsabilidad delante de ti es hablarle, Señor, del evangelio, de la salvación, de ese sacrificio que hizo tu Hijo amado Jesucristo por amor a nosotros, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí, sabemos que escuchas, Señor, nuestras oraciones, Señor. Sabemos que está escuchando las oraciones que estamos haciendo por nuestra familia. Sentimos dolor por ellos, Señor. Sentimos dolor de ver, Señor, cómo andan, Señor, pensando, Señor, que la felicidad, Señor, es todo lo que ellos hacen, Señor, cuando sabemos que esa felicidad que da el mundo es pasajera, es ficticia, Señor, pero el gozo, Señor, y la paz que tú das en nuestros corazones es el que permanece para siempre, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Cristo Jesús de Nazareno. Hoy también queremos orar, Señor, por la transformación, Señor, de este gobierno, Señor, para que este gobierno, Señor, sea un gobierno temeroso de ti, Señor. Hoy oramos por los gobernantes, Señor, de este país. Hoy oramos por el presidente de este país. Hoy oramos por todos aquellos que conforman el gabinete presidencial, Señor, para que seas tú tocando los corazones de ellos, Señor, para que seas hablando a los corazones de ellos, Señor. Ay, Padre precioso, que hayan personas que, oh Dios, que les hablen, Señor, porque sabemos que tú mandas personas, Señor, allí, Señor, donde ellos trabajan, personas que han conocido de ti, Señor. Coloca, Señor, ese querer como el hacer, Señor, a aquellas personas, de hablarles, Señor, a ellos, oh Dios, así como Karen, Señor, conoce de Dios y tú, Señor, le permitiste llegar, Señor, a ese hospital, Señor, a trabajar allá, Señor, que ella pueda entender que no está allá
propia voluntad, sino es la voluntad tuya, Señor, que ella esté allá para que ella hable, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Así también hay muchas personas en diferentes lugares de trabajo, Señor, para que ellos, Señor, hablen, Señor, a aquellas personas, Señor, porque tu palabra dice que demandará, Señor, la sangre de esas personas, Señor, que nosotros, habiendo podido hablarles, no les hablamos, Señor, de la salvación, oh Dios. Te pedimos, Señor, en esta noche que nos ayudes. Te pedimos, Señor, por los gobernantes, Señor, de aquellas tribus, Señor, de las indígenas, por todas esas partes, Señor, donde hay gobernantes, aún esos gobernantes, Señor, que están, Señor, en la guerrilla, Padre, por todas esas partes, Señor, que seas tú tocando esos corazones, amado Rey. Toca, Señor, los corazones, transforma los corazones de aquellas personas, Señor. Tú eres el que cambia, Señor, los corazones. Te pedimos, oh Dios, en esta noche, Señor, y te damos gracias, amado Rey. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Tu palabra dice que la tierra está llena de tu misericordia, Señor. Tu palabra dice, Señor, que cada mañana son nuevas, Señor, que cada mañana que estas personas se levanten, Señor, puedan entender, Señor, que solamente en ti hay salvación, Señor, que solamente en ti hay vida eterna, Señor, que todo el que sigue, Señor, tus caminos, Señor, encontrará la paz verdadera y el gozo verdadero que tanto anhelan, Señor, estas personas, amado Rey, y que están, Señor, equivocados, oh Dios, que el enemigo les tiene la mente entenebrecida, Señor, y no los deja, Señor, mirar más allá, Señor, de lo que tú quieres. Pero hoy te pedimos, Señor, que seas tú quitando toda venda, Señor, todo velo de oscuridad, Señor, toda tiniebla, Señor, que haya en ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias, gracias, Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor. Solo tú eres bueno, Señor, solo tú eres bueno, Señor, solo tú eres santo, 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 3 veces santo eres tú, Señor. Tú reinas por los siglos de los siglos, Señor, y tu palabra dice que toda la tierra te adorará, que toda la tierra te ensaltará, Señor, y toda lengua confesará que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo es el Hijo del Dios Todopoderoso, que vive y que reina por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Pero en esta noche también queremos orar por la petición de nuestro hermano Sadrá, Señor. Él pide oración por la joven Yosili Pérez, Señor. En esta noche oramos por ella, Señor, allá en Venezuela, Señor, donde ella se encuentra, Señor. Sabemos que no hay distancia, Señor. Sabemos que, oh Dios, donde esté tu Santo Espíritu está, Señor. Donde estemos, Señor, sea cerca, sea lejos, Señor, tu Santo Espíritu está, Señor. Hoy rogamos por la salud de ella, Señor. Hoy rogamos, Señor, para que establezca, Señor, la salud de ella, Señor. Ella tiene, Señor, los pulmones afectados, oh Dios. Hoy te pedimos, Señor, para que toque, Señor, allá donde esta mujer se encuentra, oh Dios, estos pulmones, Señor, y seas trayendo sanidad, Señor. Ellos son conocedores de tu palabra, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que se glorifique, Señor, en la vida de ella, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y que seas consolando también, Señor, a sus padres, a toda su familia, que seas, Señor, trayendo la paz y el consuelo, Señor, la esperanza en ti, Señor, porque la esperanza de nosotros como hijos tuyos está puesta en ti, Señor, solo en ti, mi Rey, que tienes el poder para sanar, para levantar,
levantarnos, Señor, de la cama, Señor, del lecho de cama donde estemos, Señor, que no importa la enfermedad que sea, Señor, no importa cómo se llame, Señor, la enfermedad, tú tienes el poder, Señor, si está en tu voluntad de sanar esa persona, Señor. Haz tu voluntad, mi Rey, en la vida de ella, Señor. Haz tu voluntad, Señor, conforme la sea tu voluntad, Señor. Obra en la vida de ella, Señor. Te lo pedimos, oh Dios. También en esta noche queremos orar por la señora, la hermana Rosita, Señor. Colocamos la hermana Rosita delante de ti, Señor, en esta noche. Hoy nos unimos, Señor, a clamar por ella, Señor, para que seas, oh Dios, restaurando la salud, Señor. Señor, para que seas tú, oh Dios, trayendo, Señor, sanidad total y absoluta, Señor, para que seas tú, Señor, colocando nuevamente las manos, Señor, oh Dios, y tu mirada, Señor, como hasta el día de hoy tú lo has hecho, Señor, en la vida de nuestra hermana Rosita, Señor. Ella está nuevamente quebrantada de salud, Señor, aún, Señor, no puedes comer, Señor, como lo venía haciendo, Señor. Señor, tú sabes la enfermedad que le aqueja a ella. Restaura su salud, Señor. Restaura la salud y que ella pueda nuevamente, Señor, tomar los alimentos, Señor, que había venido tomando, Señor. Que cada medicina que ella tome, Señor, llegue al cuerpo de ella, Señor, y haga, Señor, el efecto que tienes que hacer, Padre, en la vida de ella, Señor. Te lo pedimos, oh Dios, en esta noche, Padre, para que seas tú, Señor, consolándola, Señor, y trayendo la paz, Señor, que en ella no haya desespero, angustia, Señor, tristeza, Padre, que en ella haya esperanza en ti, Señor, que tú eres ese médico por excelencia, Señor. Hoy colocamos la vida de nuestra hermana Rosita. Hoy te damos gracias, Señor, por la vida de ella. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú le has guardado, oh Dios, porque le has cuidado, Señor, porque la has sostenido, Señor, y seguirás sosteniendo la vida de nuestra hermana Rosita, Señor. Hoy te damos gracias por la vida de ella. Hoy te damos gracias, Señor. Hoy oramos no solamente por estas personas que se encuentran enfermas, Señor, por todas las personas que se encuentran enfermas, Señor, en los hospitales, en las clínicas, por aquellos que están pasando por proceso de cáncer, Señor, para que sea, Señor, trayendo, Señor, la paz en ellos, Señor, y que aquellos que no te conocen, Señor, y están pasando por esta enfermedad, Señor, ellos puedan, Señor, reconocer en medio de esta enfermedad que tú eres el Dios todopoderoso, que tú eres ese Dios maravilloso, lleno de amor y de misericordia, que tanto fue su amor que envió a su Hijo amado Jesucristo por amor a nosotros a morir en esa cruz. Y gracias te damos, oh Cristo, por haber, oh Dios, estar en esa cruz, Señor, y morir por nosotros, por el perdón de nuestros pecados, y que esa sangre preciosa que derramó en la cruz, Señor, sea limpiándolos, Señor, a ellos, sea limpiándolos en el nombre de Cristo Jesús, y sea perdonando sus pecados, Señor. Toca los corazones de aquellas personas que están padeciendo este cáncer, como mi hermano, Señor. Hoy oramos por él, Señor. Hoy oramos por él, Señor, por la salvación de mi hermano, Señor. Salvación para estas personas, Señor. Restaura, Señor, su vida espiritual, Señor. Restáuralas, Padre precioso. Aquellos que se han alejado de ti, Señor, y están pasando por estos procesos, Señor, que puedan entender, Señor, que no están pasando porque sí, es porque así tú lo has permitido, Señor, para que cada día se acerquen más a ti, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús por cada una de estas personas y te damos mil y mil gracias, Señor. Gracias por ser nuestro consolador, por ser nuestro pastor, Señor, ese pastor que cuida de sus ovejas. Gracias, Señor. Gracias por cuidarnos, Señor. Gracias por perdonarnos. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos a estar orando, hermanos, por las ofrendas.
Señor, te damos gracias, amado Rey, nuevamente gracias, Señor. Gracias por bendecir nuestras vidas, Señor, en gran manera, Señor. Gracias porque tú eres ese Dios que bendice, Señor, nuestros hogares, Señor, que los alimentos nunca faltan, que el calzado nunca nos ha faltado, Señor, que tu presencia, que lo primordial, que lo más importante, nunca falte, Señor, en nuestros hogares, que tu presencia sea, Señor, la que esté siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos enseñes a ser buenos administradores de lo que es tuyo, porque nada es nuestro, Señor. Todo lo que hay, todo lo que tenemos, Señor, es tuyo. Nosotros somos administradores, Señor, pero necesitamos ser esos buenos administradores para administrar, Señor, lo que es tuyo, como se debe de ser, Señor, como tú mandas en tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pido, Señor, que seas abriendo las ventanas de los cielos y derramando bendición hasta que sobre y abunde, Señor, en los hogares de mis hermanos. Señor, te lo pido en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, y te doy gracias. Amén. Pueden pasar a ofrendar, mis hermanos. Mi ofrenda doy, aleluya. Mi ofrenda doy, así contribuyendo al evangelio extiendo, aleluya. Mi ofrenda doy, mi vida doy, aleluya. Mi vida doy, así contribuyendo, el evangelio extiendo, aleluya. Mi vida doy. Así es, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este momento maravilloso, por este momento precioso, por este momento donde nos deleitamos delante de tu presencia, donde te exaltamos, donde te adoramos, glorificamos, Señor, tu santo nombre, nombre que es sobre todo nombre, Señor. Ahora que vamos a salir de este lugar, Señor, llévanos en bendición, Señor, así como nos trajiste a este lugar. Lleva a cada hermano, a cada hermana, Señor, en bendición, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.